Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Sonia Yáñez. Al lado a mi derecha diría célebre personaje. Y del otro lado, ella es periodista, productora, guionista de radio. También recibimos con mucho gusto a Memo Bautista, periodista, escritor y productor de radio. Así que somos... Sí. Colegas de camino. Ambos son coautores del libro que les vamos a presentar el día de hoy. Se llama Una crónica sonora del centro histórico. Aquí lo tienen, una crónica sonora del centro histórico. Y la primera pregunta es, ¿cómo puede ser una crónica sonora si es un libro? A ver, muy difícil la pregunta. Bienvenidos, Muchas un gracias. Placer y muchísimas gracias por su presencia y por su libro. Gracias, Pati. A ver, ¿cómo explicamos entonces? Mira, yo creo que, el libro se llama Una crónica sonora, un poco porque tiene que ver con nuestro origen en la radio y porque este libro tiene que ver precisamente con las canciones, ¿no? Las canciones que hay en la Ciudad de México, que se han escrito sobre el centro histórico, ¿no? Exacto, en este en caso. específico. Y además se vuelve una experiencia, porque este libro, si tú lo ojeas, tiene códigos QR. Te dije que ya hasta lo marqué. Ya hasta lo marcaste, sí es cierto. Ajá. Entonces, la idea con este libro es que las canciones son un pretexto para que nosotros podamos contar el centro histórico. Y cuando tú lees la crónica, entonces puedes terminar de leerla y al final está ese código QR, Ajá. tú lo escaneas y entonces te lleva a la canción. Y luego, y luego les va a pasar que, como a mí, que ya no estaba leyendo, sino estaba escuchando las canciones. Sí. No, porque es un agasajo, el texto y por otro lado, la música. ¿Qué dicen esas canciones? Discúlpame, te interrumpí. No, ¿Qué te dicen esas canciones? Pues las canciones hablan mucho de las calles del centro histórico y también de las situaciones que podemos vivir en esas calles, ¿no? Por ejemplo, hablar de la Merced y de repente que te puedas encontrar por ahí a un malandro, ¿no? Que te haga una llave chinera, ¿no? Son situaciones o circunstancias que puedes vivir en el día a día que vas a recorrer estas calles del centro histórico. Entonces también hablamos de esas situaciones, ¿no? De los barrios, cuando se habla de los cafés de chinos que han ido desapareciendo. Jaime López tiene una canción que se llama Café de Chinos. Entonces, las canciones son, en efecto, el pretexto para contar esas historias, para hacer esa crónica, no solo de las calles, de las circunstancias, sino también de los personajes, de algunos personajes que están en esas calles importantes del centro histórico. Memo, ¿y quiénes son esos intérpretes? Porque uno, de momento yo ahí oía digo, a lo mejor no son, no es mi barrio, pero la cumbia de Tepito. A ver, ¿cuál es la cumbia de Tepito? ¿No? O a ver, ¿cuál es bueno, puedo escuchar otras. ¿Quiénes son esos personajes que han compuesto al centro histórico? Eso es muy interesante porque escribir del centro histórico, y yo creo que en general de cualquier ciudad, implica tener que vivirlo, ¿no? Entonces, exacto. En este caso, la gente que ha escrito sobre el centro histórico necesariamente ha vivido el centro histórico. Y digo ha vivido porque no necesariamente han tenido que habitarlo, ¿no? O sea, por supuesto que muchos lo han hecho, ¿no? Pero hay otros que no. Pero el simple hecho de ir al centro histórico, ir a comer, ir a una junta, el centro es un lugar de trabajo, es un lugar en el cual vivimos, es un lugar de paseo, es un lugar de ocio, en fin, ¿no? Todos de alguna forma... Todos cabemos ahí. Exactamente, ¿no? El centro es el origen de esta ciudad, ¿no? Exacto. Además. Entonces, para muchas personas hay cierto... sentimiento de amor-odio con el centro también, como con toda la ciudad, ¿no? Como con toda la ciudad, exacto. Sí. No sé ahora los automovilistas qué dirán ahora que nos decían que cerraron el Zócalo. Sí. Yo digo, bueno, ahora sí que trágueme tierra, que se abriera, ¡boom! Y desapareciéramos con todo y carro. Me gustó mucho la idea de esta crónica sonora, porque cuando tú vas caminando en el centro, hay música por todos lados. Desde los músicos improvisados, el saxofonista, el cilindrero, el organillero, el local que tiene a 1000, la cumbia X. No podemos, las fiestas que se arman a los alrededores, no puedes separar a la música del centro histórico
En ningún momento. No. En ningún momento. ¿Cómo viven ustedes? ¿Cómo vivieron esto, Sonia? Pues nosotros lo que quisimos también era un poco retratar eso en los textos. O sea, que el centro histórico no solo es algo que se pueda admirar, ¿no? Sino que en efecto puedes escuchar a través de las canciones. Y en el texto hablábamos también que incluso se puede hasta respirar, ¿no? Hasta percibir con el olfato. Hablábamos un poco del metro. En el metro, cuando tú vas en algunas estaciones, ya puedes identificar cuál es la estación que sigue. En el metro de la Merced, desde la estación del metro Candelaria, ya huele a cebolla, ya huele el olor a cebolla es penetrante. Entonces sí dice uno, ya voy a llegar a la estación. ¿Por qué? Porque el centro histórico te da esa posibilidad, ¿no? De tener esos olores que son tan penetrantes, ¿no? En la tarde cuando llueve en el Zócalo y tú sales del metro, el olor es una mezcla de olores como incluso hasta desagradables al olfato, ¿no? Sí, hay unos horribles. Sí, entonces, pero es lo que también teníamos que retratar. Exacto, eso es lo que teníamos que retratar en el libro, en las historias, en estas crónicas. Entonces creo que eso era lo interesante y partimos insisto, de las canciones, en efecto, de muchos géneros, porque hay rock, de todo, hay rock, cumbia, hay hay un género poco urbano, de reggaetón. Sí, el también, reggaetón. O sea, tratamos de abarcar muchísimos géneros porque la idea era que las canciones hablaran en específico de una calle, de una situación, de una circunstancia en el centro histórico, y de ahí partimos. Entonces creo que eso es algo muy importante, porque contamos no solo la parte histórica de esa calle, sino qué es lo que encontramos ahora, ¿no? ¿Y cuál es su historia? La de ustedes con el centro histórico. A ver, ahora nos confiesan todo. Ajá. No, bueno, Sonia y yo somos pareja, ¿no? Sí, sí. Entonces, y hemos vivido en 2 ocasiones en el centro histórico. La génesis de este libro tiene que ver, en realidad, con un programa que hicimos hace como 10 años, yo creo, ¿no? 10 años. En Código Ciudad de México, en la estación de radio de la Secretaría de Cultura, y que se llamaba Crónicas de Asfalto, en donde contábamos la ciudad a través de las canciones. Entonces, en vez de presentar solamente la canción en la cabina, nos íbamos a vivir la situación que narraba la canción. Decía la canción. Entonces grabábamos Wow. sonidos en vivo y platicábamos con la gente y demás, y luego ya hacíamos la edición, ¿no? Entonces, es una investigación esta que tiene más o menos 10 años, ¿no? Sí, aproximadamente. Y dijiste, aquí hay una parte donde dices cuántas canciones, Exactamente. cuántas... Son 70 canciones las que nosotros registramos. Tuvimos que delimitar, hace rato platicábamos de eso, porque, bueno, ya sabes, cuando hay que presentar, entregar Sí, hay que recortar, trabajos, ni modo. exactamente, hay deadline. Entonces era así, bueno, no podemos abarcar tanto tiempo porque no nos va a dar tiempo de escribirlo, Tener ¿no? todo. Entonces decidimos que se metían canciones a partir de 1980. Y tampoco es casualidad, ¿no?, que hayamos elegido ese año. Pero es que no es Está casualidad bien, está bien. que hayamos elegido ese año. En 1980 fue cuando el centro histórico fue declarado como tal, como centro histórico. ¿no? Eso está bien. Entonces es un buen punto de partida para empezar a narrarlo. Y fíjate, ahorita que nos dices esto de que jóvenes, un amigo en alguna ocasión nos dijo, oigan, es que ustedes en este libro compilaron las canciones de nuestra generación, ¿no? De la gente que... Claro, pero es perfectamente válido. Claro, claro. Sí, gente que nacimos a finales de los 70, a principios de los 80, pero nosotros no nos dimos cuenta de eso. No. Vivir en el centro histórico también nos dio mucha herramienta, ¿no? Como bien dice Sony, pudimos oler el centro histórico, tocarlo, vivirlo, conocer personajes y caminar en las calles a diferentes horas del día, ¿no? O sea, desde las 5 de la mañana por San Ildefonso, ¿no? A veces caminar en la tarde por la calle de Roldán. Entonces sí es como estar caminando y de verdad, pues vivir esa parte del centro histórico. Entonces, precisamente esto era lo que queríamos contar y pues por supuesto que hay mucha historia atrás, ¿no? Antes de 1980 que pues podríamos escribir todavía más. Yo les reclamaba, ¿no? Sí, sí. Porque en 1980 y si la ciudad tiene muchísimas otras claro. canciones previas. Hablábamos del cronista musical de la ciudad, que es Salvador Flores. Pero yo creo que es importante porque igual y cuentan la historia del aquí, del ahora,
para atrás y eso también es interesante. Sí, es cosa de volver a proponérselo al Fideicomiso Centro Histórico, que bueno, fue con quien pudimos realizar este proyecto. Si es de los 80, pues te vas ahora 70s, 60s. No, incluso creo que la canción más antigua, sí, del Centro Histórico, creo que es de 1924, algo así, Más o ¿no? La menos. tenemos. Entonces, Hay que bucear sí, en la sí. historia y te vas a encontrar No. hasta con Teponachtli. Sí, no, Seguro. sí, seguro. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo y ya nos vamos. Dime. Sí, nada más. El libro también es de distribución gratuita. Lo pueden ir a pedir a las instalaciones del Fideicomiso Centro Histórico. Que República de Brasil, número 74. Ahí van, piden el libro de manera gratuita, se los entregan y también lo pueden descargar en PDF en la página del Fideicomiso. Y se van a llevar, además del libro, muchas rolas que les van a parecer muy atractivas.